Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En El Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en elmostrador.cl en este martes 7 de noviembre, donde se cumple el plazo para que el Consejo Constitucional entregue en un ratito más su propuesta de nueva constitución al presidente Gabriel Boric, dando de esta manera por cerrado el proceso. Esto ocurrirá a las 8:30 en el Salón de Honor del Congreso en Santiago. Y vamos a estar, por cierto, muy atentos a ese momento tan importante para el país. Ustedes saben que hemos estado en los últimos días entrevistando a distintos actores, tanto de las opciones a favor como en contra. Vamos a seguir esta semana, pero hoy queremos concentrarnos en dos temas muy relevantes y entre ellos, por cierto, lo que está pasando con el paro de profesores en Atacama, que ya entera más de 70 días, con más de 30.000 niñas, niños y adolescentes que están sin poder ir a clases en una crisis muy severa, que están varios actores ahí tratando de ver cuáles son los visos de solución. Y queremos conversar con quien fuera ministra de Educación, y que tiene mucho que aportarnos respecto de lo que aquí está pasando, cuáles son las causas que llevaron a esta crisis del SLEP, del Servicio Local de Educación Pública, para entender entonces cómo se soluciona y cómo estos niños, niñas y adolescentes pueden en definitiva volver a clases y no perder el año. Estoy hablando de Adriana del Piano, exministra de Educación, de la presidenta Bachelet II, a quien paso a presentar. Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Un gusto de tenerte con nosotros aquí en el programa Al Pan Pan. Un gusto para mí, Mirna. Muchas gracias por invitarme y tener esta oportunidad de conversar. Sí. Bien, pues vamos a entrar en varios puntos, pero obviamente partamos por lo más general y quiero preguntarte, dada la situación actual, con la información que tú manejas, ¿se justifica que los profesores sigan en paro en Atacama? Yo diría que no, de ninguna manera. O sea, creo que está bien que hubieran hecho una alerta ante una situación compleja en un momento determinado. Pero te quiero decir lo siguiente, en Atacama hay dos servicios locales. Uno en el sur, en la zona de Huasco, y otro en Copiapó, que toma los municipios, digamos, de la zona norte de Atacama. En Huasco no hemos tenido ningún problema, está funcionando, están poniéndole el hombro, los profesores no se han ido a paro, etc. Entonces, tú te preguntas, ¿es el sistema o es la gestión? Y aquí hay un tema multidimensional, ¿no? O sea, tiene distintas causales. Uno, sin lugar a dudas, yo creo que para mi gusto esta prolongación de un paro claramente no se justifica. Es un tema que va directamente en contra de las posibilidades del derecho a la educación de los niños de esa zona. Los profesores pusieron determinadas condiciones, hicieron ver de que habían problemas de infraestructura para funcionar, etcétera, ¿no? Han estado encima las autoridades educacionales que no tienen demasiados instrumentos para bajar este paro, que no sea el diálogo y el descuento, para ser bien clara a cuáles son los instrumentos. Y creo que se consiguieron recursos, se están arreglando los colegios y los profesores han tomado la determinación de que todo o nada. En vez de ir paulatinamente recuperando los colegios, instalándose, estamos a fin de año, niños que estuvieron 2 años cerrados en pandemia, en gran medida también por una presión muy fuerte del colegio de profesores, seamos realistas. Ahora ya llevamos más de 2 meses parado el servicio educativo, cuando claramente esto tiene soluciones parciales, eventuales. Si hay un colegio que está realmente en mal estado, bueno, estamos hablando de 1 o 2 colegios, el resto es un tema de gestión. Si tú eres la directora de un colegio, de una escuela chiquita, etcétera, y estás con problemas de paloma, estás con problemas de ratones, estás con problemas de esto, ¿eh?
claramente no se necesita llegar hasta este punto para tomar las medidas. Entonces, ¿qué han fallado? Por un lado, los profesores que no han querido volver a clase, que yo hago un llamado, porque esto es una responsabilidad país sobre 30.000 niños que están sin clase hoy día. Por otro lado, claramente el servicio local ya lleva 3 cambios, en este último tiempo, 3 cambios de director, y también el Servicio Nacional de Educación Pública, que fue creado justamente para que este tipo de cosas no pasen. No fue creado para generar una burocracia al momento de resolver los temas, sino que justamente para hacer los contactos con todas las estructuras del ministerio, con las estructuras de otros ministerios, con la petición al gobierno regional de recursos, etcétera, para resolver los problemas. Y pocas políticas, Mirna, fueron previstas, como era un tema totalmente nuevo, una manera distinta de administrar la educación, porque la educación municipal ya no daba para más, y eso yo creo que no hay vuelta atrás, porque los municipios no están preparados para esto, tenían deudas enormes, con los profesores siguen teniéndolas, que todavía administran gran parte de la administración pública, pero se hizo una política que fuera de a poco, que fueran instalándose algunos pocos servicios locales con un consejo al lado, un consejo técnico de alto nivel que va entregando informes de la necesidad de mejora. Y el año 2021, estuvo considerado en la ley que no se traspasaba ni un servicio local, sino que se dedicaba a evaluar con detalle qué es lo que estaba pasando y qué ajustes se requerían para que esta fuera una política exitosa. Eso se hizo un informe, se le entregó al presidente Piñera ese informe. Bueno, yo no voy a juzgar las razones porque efectivamente estábamos saliendo de pandemia, etcétera, etcétera, pero no se tomó todo lo en serio que se debía haber tomado. Y este año, el año pasado, el 2022, se entregó un nuevo informe porque se entregan informes anuales. Aparte del medio tiempo, que se llamó el del 21, todos los años se entrega informe este comité de cómo va funcionando la cosa. Y bueno, ahí está para que se tomen las medidas del caso, y una de las cuales, sin lugar a duda, es el tema de la mejora de la infraestructura. Hay un tema de infraestructura, pero hay también un tema de gestión de los directores de colegio y de los directores del servicio local que aquí no han funcionado. Eso es lo que yo veo Bien. Como el problema grave de Atacama. Ya, entonces, vámonos más atrás, Adriana, porque me interesa muchísimo que vayamos entonces al corazón de la reforma educacional. Y quiero entrar un poco en lo que planteaba en una entrevista este fin de semana el exministro Nicolás Eyzaguirre, cuando dice que este no fue un proyecto ideológico, que fue pactado con la derecha, que contó con unanimidad, que hubo consenso además en que esta iba a ser una transición larga. Resulta que la derecha salió a criticar estas palabras como diciendo en el fondo que aquí esto no fue un proceso tan pactado, por un lado, y segundo, que este sí fue un proyecto ideológico. Entonces, tú acabas de decir, la municipalización de los colegios públicos ya no daba para más. Entonces, ¿estás de acuerdo con lo que dice Nicolás Eyzaguirre? ¿Fue realmente un proyecto pactado con la derecha? Mira, yo no sé en la parte que le correspondió a Nicolás, que fue el primer año de la reforma, si hubo un pacto de carácter más general. A mí lo que sí te puedo decir es que a mí me tocó tramitar el proyecto de ley en el Parlamento y pocos proyectos fueron tan colegislativos. Nosotros pasamos relativamente rápido por la Cámara de Diputados, pero estuvimos 2 años trabajando este proyecto, te diría 2 veces a la semana, encerrada la Comisión de Educación, estaba Ignacio Bócar en ese tiempo a cargo de la comisión, estaba la senadora Ena von Baer, estaba Andrés Alamán, y junto al equipo del ministerio que estaba en el desarrollo específico de esta ley, fuimos trabajando absolutamente entre lo que se presentó y lo que salió. Hay un cambio sustantivo, y esa es la labor colegislativa entre el Ejecutivo y el Parlamento. Entonces, finalmente, cuando se votó, nadie votó en contra, hubo votos a favor y hubo abstenciones. Esa fue la. Entonces, logramos un proyecto que era complejo, pero que había conciencia
Y lo que peleó en ese minuto un sector de la derecha es que los municipios que lo hacían bien pudieran quedar para el final administrando los colegios, y claramente eso se flexibilizó de esa manera, pero resulta que el tema municipal depende también de quién es el alcalde. Aquí no hay municipios como municipios que lo hagan estupendo y municipios que lo hagan siempre mal. Aquí ha tenido un devenir que depende si al alcalde le importa este tema o no le importa este tema. Y lo que sí ha pasado, que este plazo para ir traspasando, para que la gente entienda bien, los colegios hoy día tienen un sostenedor que se llama, que es el municipio. Y tiene un director de colegio, directora de colegio, que administra cotidianamente. Los municipios hoy, no cuando se empezó a trabajar este proyecto, tienen 56 municipios, tienen una deuda de 80.000 millones de pesos con los profesores porque no les han pagado las imposiciones. ¿Qué pasa? Una municipalidad tiene muchas necesidades, hace muchas cosas. La que menos le gusta, en general, es la administración de salud y educación, porque fueron servicios traspasados posteriormente. Las municipalidades ya tenían un devenir, los permisos de circulación, el mantenimiento de las plazas, de las áreas comunes, etc. Cuando todos los meses te está llegando recursos frescos que te manda el ministerio para pagar a todos los profesores, ahí va también los recursos para pagar la previsión de los profesores. Lo que hacen los municipios, muchos de ellos, no todos, declaran la previsión pero no la pagan. Entonces se ha ido acumulando una deuda impaga enorme que también dificulta el traspaso a la nueva institucionalidad que son los servicios locales de educación. Estos servicios, ¿cuál es la gracia? Es que están creados solo para administrar educación, solo. No tienen otro giro, no tienen otra cosa a la que va a preocuparse que de administrar bien la educación pública, y no solo de administrarla, de que se paguen los sueldos, de lograr subir el estándar de la educación pública como este país lo tuvo en el pasado, Mirna. Yo pertenezco a una generación que la educación pública era la que validaba los exámenes que se daban en los distintos colegios particulares pagados. O sea, es como si hoy día el Liceo Las Tarrias le tomara los exámenes al San George, al Villa María, a colegios particulares pagados. Los particulares subvencionados eran muy poquitos y no constituían parte así sustantiva del sistema. Entonces creo que lo que se ha dado en Atacama pone en alerta, primero, cuál es la función del Servicio Nacional de Educación Pública, su tarea, porque hoy día tiene 11 servicios locales con la educación ya traspasada. Tiene 17 en total que están desmunicipalizándose y tiene 11 servicios locales de 70 que tiene que tener. Entonces, también esto va a servir para un ajuste de perilla, como diría usted, doña Mirna, que trabaja entre la radio y la tele, ajuste de perilla para realmente que esto funcione bien y mejor. Y aquí claramente yo tengo una visión muy negativa del compromiso de los profesores, también con los niños y su aprendizaje. Después de la pandemia, cuando el país ha hecho un llamado a la ciudadanía a ser tutores de niños que tienen problemas de aprendizaje, que se quedaron rezagados, que están en tercero o cuarto básico y no saben leer ni escribir, no es el momento de hacer alertas en base a parar 2 meses y dejar los niños terminar octavo, cuarto medio, que son fases muy importantes dentro del proceso, en una situación totalmente desmedrada. Entonces yo haría un llamado que efectivamente, bueno, el ministerio tiene que hacer lo suyo. Yo entiendo que la subsecretaria, el ministro han estado permanentemente viajando, conversando con los profesores, pero esto, nadie tiene el poder de obligar a un profesor a esto, salvo descontarle las horas no trabajadas. No hay más. No es que el ministro tenga poder sobre los profesores. Eso es importante decirlo, porque la gente dice, ¿y para qué va el ministro si no logra sentar a los profesores? No, es un gremio que como gremio funciona separadamente y, por cierto, que tendrán que tener los descuentos que correspondan, porque ahí sentado un precedente también la Contraloría General de la República.
Ya, o sea, para ti la manera de parar esto es derechamente empezar a descontar los sueldos de los profesores. O sea, esa es una manera. Yo creo que el diálogo y el arreglo es muy importante. Creo también que, por ejemplo, si hay algún establecimiento que no se pueda usar, porque hay uno que entiendo que quedó quebrado después de los aluviones, etcétera. Bueno, claramente hay que empezar a reconstruir rápido eso. Creo que sería muy interesante, y ya ha habido disposición del Fondo de Desarrollo Regional de la región de Atacama para aportar recursos. También las mineras del sector están aportando recursos para ir lo más rápido posible. Hay más de 40 establecimientos que están en proceso ya totalmente de arreglo. Yo pediría al colegio que en la medida en que ellos pusieron esa condición, se va cumpliendo la condición y vayan entrando, pero no esperen que esté el último colegio arreglado para recién ahí partir, porque estamos en el mes de noviembre. Entonces ya no queda tiempo para un buen cierre escolar. Ya, pero Adriana, mira, entonces, nuevamente, cuando hablamos del origen de todo esto, tú dirías que no había otro camino que esa reforma, ¿no es cierto?, que se diseña en el gobierno de la presidenta Bachelet para terminar con esta crisis que tú señalas, ¿no es cierto?, de los colegios públicos en manos de municipios que tenían serios problemas, ya sea de recursos o de administración y de gestión. Y te lo pregunto porque... Claro, de gestión, pero te lo pregunto además porque la derecha sostiene que no tenía ningún sentido que aquellos colegios, liceos públicos que estaban en buenos municipios pasaran a este sistema. Se acordó de que había una posibilidad de que los colegios bien administrados quedaran para el final, pero tú no puedes tener 4 sistemas educativos, o sea, lo lógico, porque además, mira, te voy a poner un solo ejemplo. Uh-huh. El municipio de Las Condes, que tú dirías tiene recursos, tiene pocos colegios, etcétera, cambia el alcalde y también cambian las políticas en materia educativa. ¿Ah? Hoy día estaba leyendo yo, la Contraloría está haciendo observaciones sobre un conjunto de situaciones que también están en Las Condes. Entonces, no hay per se un tipo de municipio que lo haga estupendo. Evidentemente, si el municipio tiene más recursos, puede hacerlo mejor. Yo alguna vez le dije al alcalde Lavín, alcalde, usted tiene la posibilidad de hacer la mejor educación pública de Chile. Tiene recursos, tiene pocos colegios, podría mostrarle al mundo lo que es tener inglés desde pre-kinder, colegios bilingües, canchas de todo tipo, etcétera, etcétera. Pero no se distinguen especialmente los colegios de Las Condes por ser los mejores. Incluso durante mucho tiempo fue Ñuñoa, que tenía mejores estándares de colegio, Providencia, etcétera, pero no es una garantía. ¿Ah? Y entonces que yo diga, este colegio está bien, este colegio está mal, este se queda, este se va, porque eso no depende del municipio, también depende del alcalde, cuánto está dispuesto a invertir, a jugársela por la educación. Yo creo que el proceso de municipalización que se hizo bajo dictadura fue brutal. Se pescó un día a funcionarios que eran funcionarios públicos, los colegios dependían del Ministerio de Educación, se partieron en 345 pedazos, se mandaron sin preguntarle a nadie, solo se puede hacer en dictadura, una cosa así, y se mandaron a las distintas municipalidades. Y del 80 y tantos % de matrícula, la matrícula particular pagada en Chile siempre ha sido del orden del 7, el 8%. Okay. El particular subvencionado era muy poquito y las municipalidades administraban el 80% de los colegios o más. Y resulta que hoy día, porque tenemos migrantes que han ido a los colegios públicos, hijos de migrantes, tenemos el 35%. Entonces tú ya estás educando a los niños con menos oportunidades, los niños que están en zonas rurales, los niños que están en peores condiciones, etcétera. Entonces, de lo que se trató la reforma de la presidenta Bachelet fue, y yo valoro el valor de atreverse a hacer un cambio en esta materia, pero fue un cambio que lo discutimos, pero durante días y meses y años con el Congreso para garantizar de que íbamos tomándole el pulso a este cambio para poder hacer los ajustes que se requieran. Yo espero que efectivamente, después de lo que ha pasado en Atacama, que es un caso, ojo, que sale con mucho bombo, platillo,
y se dispara contra una política pública que ya han pasado 5 ministros entre medio, 5, pero no se dice nada respecto al drama que se está viviendo en Puerto Montt, que lo maneja el municipio, Tiltil, que lo manejaba el municipio, que tuvo que pescar los niños y dijo, los entrego, yo entrego a estos colegios, que no se puede, pero en fin, yo entrego a estos colegios, y Puerto Montt, que tiene déficit enorme, y 56 municipios que no han tenido plata para pagar la cotización de sus profesores. Entonces, estamos miremos el tema complejo, completo. Esta es una política de Estado, no se resolvió en un solo gobierno. En un gobierno se tomó la decisión, se hizo la discusión como corresponde con el Parlamento, y después venía la implementación de este trabajo. Si tú me preguntaras, Mirna, hoy día, yo sería partidaria de que todos los procesos de instalación de los servicios públicos se haga con apoyo de ingenieros civiles, industriales o economistas, porque creo que el tema que se juega en la instalación no es inmediatamente pedagógico. Para eso hay 2 años, para que un director por alta dirección pública tome el control del proceso educativo. Pero antes tú requieres realmente gente especialista para ver cuántos recursos pasa al municipio, cuáles son las deudas, cómo se va a pagar, cómo queda listo. Y hay que agregar otro tema, Mirna. Nosotros firmamos convenio con la Asociación Chilena de Municipalidades y con el Colegio de Profesores, de que estos se congelaban 2 años antes del traspaso, quedaba congelado el proceso de incorporar tanto mejoras salariales por su cuenta, o también cantidad de profesores en cada uno de los sistemas. Y eso no se ha cumplido. O sea, ahí también hay un tema de los municipios de haber agrandado la cantidad de profesores, y por lo tanto tienes tú no necesariamente la mejor gente, pero tienes mucha gente que tienes que mantener, y eso no corresponde. Ya, Adriana, solo para cerrar el punto, porque no quiero dejar de aprovechar estar contigo para preguntarte algunos aspectos que tienen que ver con la propuesta de la nueva Constitución respecto de la educación. Pero para cerrar este tema, me gustaría preguntarte, ¿qué crees tú que motivó y que posibilitó las irregularidades que se han detectado en el SLEP de Atacama? ¿Qué es lo que hay ahí? Se ha hablado de pagar favores políticos, también lo decía el propio exministro Eizaguirre, ¿no es cierto?, que de alguna manera se ha usado la educación para aquello, para generar finalmente una sobredotación de profesores y asistentes. Entonces, ¿este sistema era vulnerable en ese sentido y por qué? Mira, claramente el sistema de la sobredotación es un sistema muy heredado del municipio, ¿eh? Porque una vez que tú ya estás, la ley establece cuál es la magnitud del tamaño del servicio local en función de la cantidad de colegios que va a administrar. Entonces no es que tú puedas seguirle agregando esto, porque ya eres un servicio público. Para que la gente se haga una idea, el servicio local de educación de Atacama es exactamente un servicio público como lo puede ser el servicio agrícola ganadero, como lo puede ser el INDAP, como lo puede ser, o sea, hay 140 servicios públicos en Chile, además de los servicios de educación. Entonces, creo que ahí, claramente, como estamos hablando de un servicio público, entran a jugar otros factores. Primero, que yo creo que se hay que realmente hacer una modificación, y es una cierta rigidez que tiene el servicio para poder funcionar, digamos, con los recursos que se le entregan a tiempo. Yo tengo la sensación de que Atacama es una región pequeña, y el servicio local atiende en total a 30.000 alumnos, que puede ser mucho o poco según como lo mires, ¿eh? Pero creo que el problema en Atacama es que el sistema, de alguna manera, no ha tenido las precauciones, no ha tenido la calidad de administradores posible. Entonces se ha declarado de alguna manera vacío el cargo, no se llenó, ahora estamos con un subrogante, ahora estamos con una subrogante del subrogante. Entonces también hay un tema de capacidades y calidad, digamos, de las personas que tú puedes encontrar para hacerse cargo al más alto nivel del servicio local, que claramente lo requiere. Y habrá que seguir buscando
y que la gente pueda postular. Realmente es un trabajo precioso, es un trabajo que no es mal pagado, está bien pagado, no tendría por qué no tener gente interesada en la región o de otras regiones. Ya los problemas internos de carácter político no los conozco en detalle, me imagino que pueden estar presentes también, pero esto se hace por alta dirección pública. Esto no es que yo meto a esta persona por mí, yo le puedo decir, postula al servicio de alta dirección pública. Si ya no creemos en el servicio de alta dirección pública, estamos mal, porque es el encargado de poner las mejores personas para un cargo en un momento determinado. Yo creo que no ha encontrado las buenas personas que se requiere para administrar ese SLEP, que sí eso lo también, tiene Huasco. Claro, sí eso, exacto, eso también lo decía Nicolás Aguirre. Adriana, como se nos va acabando el tiempo, mira, deja de detenerme ahora en la propuesta de nueva constitución respecto al derecho a la educación y me gustaría saber qué te parece, por ejemplo, cuando se señala que las familias, a través de los padres o en su caso los tutores legales, tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos o pupilos, de elegir el tipo de educación y su establecimiento de enseñanza, así como determinar preferentemente su interés superior. Punto 1. Segundo, cuando señala que se va a garantizar el financiamiento por estudiante en establecimientos estatales y privados. Y tercero, cuando se dice que los padres o tutores legales, según sea el caso, tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos pupilos, de escoger el tipo de educación y de enseñarles por sí mismos o de elegir para ellos el establecimiento de enseñanza que estimen de acuerdo a sus convicciones morales o religiosas. Esos 3 puntos te los menciono porque han sido cuestionados y discutidos y quiero saber cuál es el alcance que tú le ves a esto. Mira, a mí me parece que lo que se dice en materia de educación es profundamente, diría, reaccionario, ni siquiera conservador, es reaccionario, es una vuelta atrás. Chile ha suscrito la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Chile sacó una ley sobre derechos de la infancia, que son muchísimo más avanzadas y progresistas de lo que se dice en esta Constitución, que además es muy programática, está hecha a la medida de lo que le gustaría a un grupo de personas que participaron en la elaboración de esta propuesta, con una mirada totalmente sesgada, sin conocer la realidad de este país. Y te lo voy a especificar en qué. Claramente cuando dice el derecho preferente de los padres tenemos toda la obligación de hacernos cargo de nuestros hijos, de educarlos, etc. Pero no somos dueños de los niños, no somos dueños de los niños. Todo el derecho internacional apunta a la autonomía creciente y desarrollo y considera el niño un sujeto de derecho. Y por considerarlo un sujeto de derecho, también se puede defender el derecho del niño, muchas veces vulnerado por los propios padres o familiares. ¿Y eso se pone en riesgo acá, Adriana? ¿Se pone en riesgo acá? ¿Se pone en riesgo acá ese derecho preferente de los niños? El derecho preferente, yo entiendo que tú tienes que cautelar, proteger, etcétera, al niño, pero entendiendo que es un sujeto que tiene derechos, que evidentemente los irá ejerciendo en la medida que va creciendo, pero tú no tienes una persona entre los 0 y los 18 años que te pertenece, que es propiedad de los padres. No es así, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Cuando se dice el derecho a educar y escoger el colegio de los niños, yo quiero ser absolutamente enfática. Antes de que existiera el sistema de que la persona postula a distintos colegios para que quede en algunos de los colegios de su preferencia, eso lo hacen los padres, lo que había en Chile era el pitutismo. O sea, yo me consigo, me presento un papá, no sé qué, no sé cuánto, y eran los colegios los que escogían los padres. Entonces, los papás iban de colegio en colegio, no quedó, la culpa es del niño, todos los papás angustiados porque el niño pintaba fuera de la línea, no iba a quedar en el colegio de su preferencia. Hoy día, los papás, en el proceso de postulación, dicen, a mí me gustaría que mi hijo se educara en el colegio Las Tarrias, o en el liceo tal, o en el otro, o aquí o acullá, y lo pone, y tiene la mismísima posibilidad de quedar que lo que tiene la familia que está en Puente Alto o que está en él. Si tuviéramos un sistema escolar parejo, bueno, en todas las comunas, que es el ideal, esto no sería necesario. Pero no teniéndolo, y teniendo algunos sectores con muy buenos colegios y otros no, esto te da la posibilidad de postular los padres. Los padres escogen el colegio. Lo que se está poniendo en esta Constitución
se acaba este sistema, lo dice claramente, además lo dice de una manera brutal, se acaba la tómbola. Dice, tómbola a la gente le suena como jugar al loto o jugar a cualquier cosa, no, es una cosa poco seria. Se acaba este sistema que no es que se aplique en Chile. Yo lo decía conversando con el presidente Piñera, antes que asumiera, yo le iba a explicar en qué consistía. Me dijo, Adriana, no me expliqué nada. Yo viví en Boston, tuve mis hijos en los colegios en Boston y en Boston se usa este mismo sistema. Ya, hasta ahí quedamos. Entonces, creo que tiene ese retroceso que no es menor. Creo que poner en la Constitución cuál es el mecanismo por el cual te van a entregar la plata para sostener los colegios es una cosa que corresponde a la ley, no corresponde a una Constitución. Si por ejemplo, hoy día está en peligro el aporte que se le hace a los colegios. Primero, los jardines infantiles tienen un financiamiento basal, no es por la asistencia de los alumnos, tiene una diferencia con los colegios. Pero además los colegios rurales tienen un financiamiento basal, cualquiera sea la cantidad de niños, porque Chile le ofrece educación en lugares muy apartados, a 8 niños, a 20 niños, a 40 niños, que son los que viven en ese lugar, se arma la escuelita, unidocente, bidocente, etc. Y se entrega un basal que cualquiera sea la cantidad de niños permita pagar la profesora, permita pagar la luz, permita pagar el agua, etc. Y por lo tanto, con este sistema va a tener que haber alguna modificación, porque si no la educación rural no se va a poder financiar, si no fuéramos algo. Entonces, retrocede en eso, retrocede en el concepto general de lo que es un niño como una persona que va crecientemente teniendo sus propias también opiniones, decisiones, etcétera. Me parece que en ese sentido es una reforma que se retrotrae. Y finalmente hay otro aspecto que te quería señalar, esta cosa de educar a los niños en casa y con la mitad del currículo. Yo te digo que eso rompe el sistema educativo chileno, que tendrá problemas, pero ha sido también parte de nuestro orgullo como país, que nos ha tenido durante mucho tiempo el primero o segundo lugar a nivel de América Latina, incluso respecto a los resultados. Tenemos un Consejo Nacional de Educación, que es el que dice qué es lo que estudian los niños. Eso no lo dice el Ministerio de Educación. El Ministerio le hace una propuesta al Consejo Nacional, que es plural, compuesto por gente que está elegida por el Senado, etcétera, y ellos son los que dicen, está bien, está mal, este es el orden de las cosas. Bueno, eso con esto se acaba, y cada colegio va a tener la mitad del currículum general con el resto de los alumnos y la otra mitad es exclusiva de cada colegio. Si tú vas a querer cambiar un niño de este colegio o el colegio del frente, puede que tengan currículum totalmente distinto. Entonces esto nos va a llevar a un caos respecto del currículum. Y lo otro es que yo decido que no voy a mandar a mi hijo al colegio. No me gusta ningún colegio, lo voy a educar en la casa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si esto es un tema... O sea, ¿cuántas son las familias en Chile que están en condiciones de educar a su hijo en la casa? Pero además con esto tú le estás quitando un derecho al niño, que es estar con sus pares, que es tener grupo de amigos. Vamos a volver no al siglo XIX, al siglo XVIII, con institutriz en la casa o con una profesora en la casa. O sea, realmente esto ya no estamos hablando de educación de primera, de segunda o tercera categoría en función de los recursos que pueda tener cada familia para agregarle elementos al proceso educativo, sino que lo estoy poniendo en la Constitución de que aquí hay educación de primera, segunda o tercera. A mí me parece francamente un retroceso enorme respecto de un aspecto que a Chile le ha hecho bien y que hemos tenido, y ha sido parte de nuestro orgullo, que tenemos un sistema educativo que va desde Arica hasta Puerto William, que tiene un porcentaje de horas que se le puede agregar elementos propios de la región o propios de la localidad al contenido, pero no que cada quien hace el currículum a su pinta, y si no me gusta el colegio, entonces esto. Pero además, ojo, cuando tú estás diciendo que se va a financiar por niño, ¿cuánto se va a demorar ese papá que decidió educar en la casa de ir a pedir como caja pagadora al ministerio, deme la plata? Yo no estoy mandando a mi hijo al colegio, deme la platita a mí porque yo voy a pagar la profesora en la casa. Es un país que integra a su gente. Yo creo que es aberrante, absolutamente aberrante.
Adriana, te quiero dar las gracias. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Te quiero dar las gracias. Vamos a seguir conversando, por supuesto, de las implicancias que tienen estas normas, ¿no?, que están establecidas en este texto constitucional que se va a entregar ya. Ahora ya se está produciendo, tendría que comenzar exactamente la ceremonia de entrega del texto constitucional. Muy agradecidos entonces de haberte tenido con nosotros hoy día, ojalá Adriana. la gente lea la letra grande y la letra chica de toda esta constitución. Muchas gracias. Que estés muy bien. Que estés muy bien. Gracias. Bien, pues saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Te esperamos en Valparaíso los días 10, 11 y 12 de noviembre para una nueva versión de Puerto de Ideas. Conferencias, entrevistas y espectáculos pondrán la palabra al centro de la entretención. Destacados pensadores, científicos y artistas de la actualidad en un solo lugar. Conoce el programa y adquiere tus tickets en puertodeideas.cl. Presenta Copeuch. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con el director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, ex superintendente de ISAPRES, Héctor Sánchez, precisamente por la crisis que está viviendo este sector y la ley corta que se tramita en el Congreso. Ya regresamos. En instantes, una nueva